saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural artístico literario, Barrio Confidencias en el Tiempo. En esta oportunidad estamos a través de nuestro canal de Instagram, continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos. Hoy estamos contentos porque tenemos el honor de entrevistar a la escritora Catherine Rengifo Saldaña. No, esperemos que nuestra invitada nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada Catherine Rengifo Saldaña. ¿Qué tal, estimada Catherine? Bienvenida al programa y bueno, gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludar a tu público, al público confidente, y espero que guarden mis confidencias. Perfecto. Literarias, por supuesto, literarias. Perfecto, muchas perfecto. gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a leer la biografía que se nos envió acerca de nuestra invitada, ¿no? Ella es Catherine Rengifo Saldaña, nació en la selva peruana, en la ciudad de Tarapoto, lleva el arte en las venas, pero estudió economía en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Luego de varias publicaciones colectivas, publica su primer poemario individual, Soy una piedra con ángeles, de Papel Editores, en el año 2025. Pertenece al colectivo literario Manantial y actualmente prepara un libro de literatura infantil. No es la breve biografía de nuestra invitada Catherine Rengifo. Bueno, coméntenos usted cómo fue su infancia, qué recuerdos tiene del lugar donde nació, ¿no? ¿Qué recuerdos aún perduran hasta el momento de esos primeros años, el lugar donde lo vio nacer? Ay, bien, sí, mi infancia creo que fue una infancia feliz, sí, siempre lo trato de recalcar, lo veo positivamente. Lo digo porque mis padres son pintores, son artistas plásticos. Entonces, tuvimos una vida bastante gitana, digámoslo así, y la selva, pues, fue nuestro hogar por 16 años, pero con la pintura de mi papá, pues, fue toda una aventura, ¿no? O sea, tratar de vivir del arte y lograrlo, pues, es un mérito que siempre lo llevo en mi corazón y siempre lo llevo con mucho orgullo, porque mi padre, mi madre lo lograron, ¿no? Lograron sacarnos adelante con el arte, ¿no? Con la pintura. Y bueno, tengo todos estos recuerdos todavía de mi casa, de mi primera casa. Viví cerca de mis abuelos y eso es también un privilegio, ¿no? Hola, ahí está Michael. Realmente crecer al lado de tus abuelos, en tu tierra, tener amigos en el barrio, es algo que muchos hoy en día quisieran tener, muchos niños, ¿no? Niños como mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que ya han crecido en la ciudad, acá en Lima, y que tienen pues otra realidad, ¿no? En cambio yo crecí todavía a unas cuadras, pocas cuadras de mi casa estaba el río Chilcayo. Y tengo también muchos recuerdos sobre ese río, ¿no? Y bueno, luego continuamos con la pintura acá en Lima, ¿no? Nos vinimos cuando fueron también épocas difíciles para el arte, pero sin embargo nosotros estuvimos acá en Lima y apostando siempre por ese don que Dios le dio a mi papá y a mi mamá también, ¿no? Y bueno, no sé qué más quisieran que les cuente, a ver, como confidencia. Perfecto. Cuéntenos usted
Bueno, ya hablando en su universo literario, creo que todo poeta, todo escritor ha tenido esa primera experiencia, ese primer encuentro con los libros, ese primer encuentro con la lectura. Cuéntenos cómo fue su experiencia con los libros. En caso suyo, ¿hubo biblioteca en casa? O usted de repente acudía a algún familiar o algún familiar le regalaba libros, ¿no? Porque nosotros sabemos algunas anécdotas de varios escritores que tuvieron unas experiencias muy particulares, ¿no? Con el caso de Borges, que su papá tenía una gran biblioteca, pues él desde los 4 años ya estaba leyendo los libros, ¿no? O caso de Saramago, que según él cuenta que recién a los 18 años pudo tener un libro, ¿no? Entonces, o caso de Roberto Bolaño igual, ¿no? En caso suyo, ¿cómo es esa primera experiencia? Ese primer encuentro con los libros, con la lectura en este caso. Ya, mira, es algo muy curioso, ¿no? Porque me viene este recuerdo muchísimos años después que en la casa de mi abuela materna, mi abuelita Carmen, tenían una pequeña biblioteca empotrada en la pared. Y esta pequeña biblioteca tenía candado. Entonces era algo muy curioso para mí, muy raro, porque yo lo observaba, recuerdo esa biblioteca desde los 5 años, y me parecía algo pues bastante raro, ¿no? Que exista esta especie de cofre, de tesoro, no sé, ahí escondido en la pared con llave, ¿no? Y bueno, hasta ahí era solamente una curiosidad, ¿no? De la casa de mi abuela, ¿no? Pero bueno, en la infancia no tuve muchas primas, entonces no tenía muchas amiguitas y me la pasaba bastante tiempo en la casa de mi mamita Carmen. Entonces yo tenía que hacer algo, pues, ¿no? Tenía que, no sé, pasar mi tiempo en otras actividades lejos de mis primos que me botaban, que me excluían de los juegos varoniles, por así decirlo. Entonces un día descubrí la llave de esta biblioteca. Lógicamente que no estaba permitido abrirla, ¿no? Entonces yo empecé a curiosear y di con la llave y me encuentro pues con estos libros y me pesca mi abuela. Y mi abuelita me dice, pues, ¿qué hago ahí, no? ¿Qué estoy haciendo con esos libros, no? ¿Y dónde encontré la llave? Bueno, esa es una historia que también lo tengo en un cuentito. Y bueno, ahí fue donde mi abuelita me cuenta, ya tendría yo 8 años, más o menos, 8, ya para 9 años. Y bueno, me dice que si yo quisiera sacar un libro, que le tengo que pedir permiso y toda la cosa, y pues antes era así, ¿no? Teníamos que pedir permiso para todo. Y me dijo, bueno, que escoja uno de los libros que sí me llamaba la atención. Y no te miento, saqué al azar el primer libro que vi ahí y era justo el libro de Julio Verne. Entonces, el viaje al centro de la Tierra. Yo te juro, nunca había escuchado de ese autor. Nunca, era un libro además que no venía con dibujitos, o sea, no era quizás para mi edad, no sé. Estaba, claro, era un libro de mi tío, ¿no? Era un libro de mi tío, el hermano menor de mi mamá. Y me puse a leer ese libro y me encantó, yo de verdad que alucinaba, me creaba esas imágenes, hasta ahora vivo con esas imágenes que yo misma me he creado, que me imagino será como el libro, ¿no? Como el libro lo describe. Y fue maravilloso, fue realmente, para mí esos libros fueron mis amigos, fueron mis primeros amigos. No me puedo quejar a falta de amiguitas o de otros juegos o de jugar con mis muñecas que no tenía tampoco, tenía una sola muñequita
que me la cuidaban como un tesoro también, estuvieron esos libros, ¿no? Estuvieron esos libros. También recuerdo las aventuras de Sherlock Holmes, que también era otra rareza, ¿no? Y leer ese tipo de historias me transportaba pues a otros mundos totalmente. Y es más, yo desconocía hasta ese momento, ¿no? Desconocía. Y me sirvieron muchísimo, de verdad. Y le doy gracias, ¿no? Le doy gracias a mis abuelos por haberme permitido eso. Y fue así fue mi primer encuentro con esos libros tan raros, ¿no? Para mi edad. Novelones. Perfecto, perfecto. Sí, sí, Ujú. dándole. Desde esa primera experiencia con los libros, con sus primeras lecturas y con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, hasta hoy en día que, bueno, ya tiene su propio universo literario ya creado, ¿no? Con sus publicaciones y las antologías participadas. Eh, ¿Quiénes son esos autores que hasta hoy en día se mantienen desde ese entonces hasta hoy en día como sus referentes literarios o como escritores de cabecera? ¿Usted tiene en mente esos autores? Bueno, desde ese entonces, bueno, sí, Verne, ¿no? Como siempre, Verne. Verne ha sido, eh, no sé, como un padre, siempre lo he tenido así, ha sido como un padre. Siento que la imaginación era demasiado con ese hombre, fue, no sé, una especie de Dios iluminado, no sé. Y luego también conocí la literatura de Isabel Allende, con la cual me sentí muy identificada hasta el día de hoy también, hasta el día de hoy, porque con ella yo tengo una conexión. Resulta que ella escribe cada 8 de enero, que es el día de mi cumpleaños. Entonces es imposible no amar a Isabel Allende. Para mí al menos es imposible. Y luego ya fui conociendo pues otros, pues, aparte de los que siempre nos hacen leer en el colegio, pues que era César Vallejo, ¿no? Obligatorio. Era a Clorinda también tuve la oportunidad de leerla. A esos clásicos, ¿no? Pero aparte de esos clásicos, ya luego, bueno, la poesía de Valdelomar también fue muy importante. Eh, me marcó, digamos así, y hasta ahora le tengo un especial cariño a Valdelomar y bueno, me parece súper extraño su muerte, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con la muerte también me llama mucho la atención. Y bueno, ahora pues Blanca Varela, ¿no? Siempre es muy fuerte también la conexión que siento con ella, ¿no? Y poesía que he podido recoger de cantautoras también, ¿no? Como Chabuca Granda, que me inspiran demasiado, diría yo. Es una conexión, uno tiene que necesariamente conectarse para sentir esa admiración, para poder mirar esta forma, la construcción poética. Hay que tener mucha conexión y mucha admiración, pues, ¿no? Consiguientemente viene la admiración, ¿no? Y bueno, luego conocí también la poesía de Rosa del Carpio, que también fue otra de las poetas peruanas que me han conmovido demasiado. Y no sé, ¿a quién más se me escapa por aquí que tengo? Tengo por acá mis libritos. Yo estoy acá y acá también tengo mis libritos. ¿A quién más puedo? Bueno, César Calvo, ¿no? César Calvo, siempre voy a nombrar a César Calvo. Fue un primer amor poético.
Y luego Eyerson, ¿no? Creo que entre Calvo y Eyerson me quedo con Eyerson. Le sacaría la vuelta, eso confieso. Una de mis confidencias. Le sacaría la vuelta con Eyerson. Sí, sí, de verdad. Fue amor a primera vista. Eh, la forma lúdica, la forma tan inteligente, cómo construye sus versos, cómo realiza este pase de verso a verso, es sí, admirable, admirable todo lo que hizo y además que Eyerson es pues multiverso, ¿no? Ha estado en todas las artes. La música también tiene ese poema que en un principio a mí me pareció disparatado, ¿no? Un poema que dice, hace con el conteo de la música, va leyendo amarillo, amarillo, ¿no? Rojo, verde. Y es un poema súper complicado desde el plano musical, ¿no? Y bueno, eso pues nadie lo hace y nadie lo ha hecho hasta donde yo sé, nadie lo ha hecho, ¿no? Y actualmente también me gusta leer poesía de los poetas vivos, ¿no? Contemporáneos, como por ejemplo Julia del Prado, ¿no? Que es mi amiga, la presidenta del colectivo literario Manantial. Y a mí me encanta la poesía de Julia, ¿no? Ay, que casi te llevas mi libro, dice, no sé qué me está diciendo Michael ahí. Y bueno, otra de las que admiro también es Gloria Portugal, ¿no? Me encanta de verdad cómo escribe, me encanta porque a mí me gusta jugar también con los poemas, con los versos y con la ironía, ¿no? Y con los poemas cortos, me gustan mucho los poemas cortos, lograr este sintetismo o simbolismo en versos cortos es, bueno, no sé si uno de mis propósitos o de lo que yo quiero lograr, ¿no? Con mi poética. ¿Qué dice? Ah, claro, pronto, pronto sale el libro de Julia del Prado con la firma de Michael, con el sello. Y desde cuándo y cómo nace su pasión por la escritura exactamente? ¿Lo recuerda usted? Sí, yo recuerdo con la poesía, con el poema de Valdelomar, que es el poema El hermano ausente en la cena pascual. Recuerdo que ahí conocí la poesía, ¿no? Conocí lo que se siente con la poesía. Para mí, la poesía se siente en el estómago, sí, en el estómago, porque cuando yo leí ese poema, me apreté el estómago, de verdad, porque me sentí esa ausencia, la sentí como el hambre que sentíamos en aquellos tiempos, ¿no? Eran tiempos muy difíciles, donde se tenía que hacer cola para el pan, para lo más básico, ¿no? Entonces, así fue como sentí la poesía, así fue como llegó la poesía a mí, ¿no? Pero no como para ser poeta. No tenía en mi mente o en mis planes escribir o ser poeta, ¿no? Simplemente amé la poesía porque llegó como ese pan que me hacía falta. Y ya en la universidad recién empecé a escribir, pero como quien escribe, ¿no? Algo muy íntimo, no algo para ser publicado, para ser expuesto. Fue en el 2018 que yo recién realmente empiezo y conozco al mundo, acá en Lima, ¿no? A los poetas limeños que estaban haciendo en ese tiempo recitales,
eventos, ¿no? Y ahí conozco también a Michael a través de Karina Medina y de algunos grupos así independientes, ¿no? Y fue rápido, ¿no? Fue rápido mi incursión y fue rápido ya, quizás porque ya tenía yo las lecturas, ya venía ensayando este amor por la poesía, ¿no? Aunque a Perfecto. mí me nace primero el amor por el cuento, pero la poesía era pues otro mundo, ¿no? Otra forma de ver las cosas. Sí, perfecto. Sí. Y entonces, ¿cómo decidió estudiar economía y no literatura en este caso? O la economía lo atrapó más antes que la literatura, o la literatura más antes que la economía en este caso? O fue por cuestiones quizás laborales o de trabajo, porque hay quienes dicen que de la literatura en el Perú no se puede vivir, ¿no? ¿Cómo explica eso usted? ¿Por qué se decidió inclinarse por economía y no por literatura en este caso, si ya había descubierto su pasión por la literatura a través de los libros? Sí, porque mira, como te cuento, yo ya vivía en un hogar que se dedicaba al arte. Entonces mis padres no querían, de alguna manera, no querían que yo, no sé, sufra o padezca con la vida que ellos habían llevado, ¿no? Quizás pensaban que una carrera universitaria de otra índole que me permitiera abrirme paso en otros campos sería lo más idóneo, ¿no? Y además no tuve quien me orientase y que me diga, ¿no? Puedes estudiar esto, ¿no? O sea, yo no sabía que existía en sí como carrera literatura o algo así por el estilo, ¿no? Y fue por eso, ¿no? En la academia me decidí por economía, porque me gustaba, ¿no? Porque me gustaba mucho. Me gustaba el tema social de la economía, ¿no? Y fue por eso, ¿no? Me fue gustando, pero llegó un punto cuando yo estaba ya en la universidad, cuando ya empezaba a escribir, no me sentía a gusto, no me sentía parte de, no, me perdí en la carrera. O sea, llegó un punto en que ya no me gustó. No me gustaron los números, no me gustaron la economía, de los números sobre todo, ¿no? Hablar de inversiones, hablar de esas cosas. Como le repito, me gustaba más la parte social, ¿no? Eso sí, me apasionaba mucho, o sea, me interesa mucho la economía, pero ligado a proyectos sociales, ¿no? Y así fue. Perfecto. Y ahora sí, ¿no? A seguir. Tengo dentro de mis planes aprovechar la Universidad de la San Marcos para meterme a este diplomado, creo que me parece que es sobre escritura creativa, ¿no? Sí, el próximo año quizás voy a dar ese salto. Perfecto. Me animo a preguntarle a usted, bueno, puesto que ya tiene un libro publicado y tiene varias antologías participando, ya sea en narrativa y en poesía, ¿qué entiende usted por literatura o qué es la literatura para, ¿no? para Catherine Rengifo Saldaña hoy en día? ¿Qué entiende o qué siente por literatura? ¿O qué concepto, qué definición le da usted como autora a la literatura? Como autora, wow. Bueno, es un poco difícil quizás responder eso, ¿no? Eh, Quizás para salirnos un poco de lo académico, de una definición así, que lo pueden encontrar pues en Google, lo pueden encontrar en cualquier otro libro. Para mí la literatura ha significado conectarme con lo que realmente
conectarme con el mundo, ¿no? Yo pienso, de verdad, yo pienso sinceramente que la literatura es esa, no sé si, no, quizás no herramienta, sino ese conector entre el ser humano y este mundo, ¿no? Y este mundo que nos rodea y que no conocemos en realidad. Yo no creo hasta ahora que, al menos a mí nadie me ha convencido hasta ahora de qué cosa es verdad y qué no, qué conocemos de este mundo y qué no. Pienso que ahí es un universo todavía tan vasto que nos falta por descubrir. Y la literatura es aquello que nos conecta con ese ser, ¿no? Con ese ser espiritual que sí somos, ¿no? Porque todo lo demás es la materia, es la ciencia, que tal vez ya algo hemos caminado, hemos indagado, hemos dado algunos pasos, ¿no? Pero en el plano espiritual, yo pienso que ese conector es, es este mundo que podemos crear gracias a las palabras, ¿no? El mundo de las palabras es mágico, es magia. Yo he estado hace poco leyendo el libro de Isabel Vallejo, creo. Acá lo tengo. Sí, El infinito en un punto. Irene Vallejo. Irene, ya le cambié el nombre. Y también el libro de la que ha sido premio Nobel hace poco, Han Kang, ¿no? Y coinciden en lo que uno a veces así va hilvanando, ¿no? Que es este mundo de las palabras que nos permiten comunicarnos con los demás seres de una manera que es tan especial, ¿no? O sea, poder llegar a hacer con estas palabras más y más ideas, crear más y más mundos, es algo que no cabe, que no tiene dimensión, ¿no? Que no tiene dimensión. Y eso significaría para mí la literatura, ¿no? La literatura me ha llevado, así como el arte, así como la pintura con la que he crecido, a conectar y a saber para qué estamos acá, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Porque simplemente respirar, comer, ir a trabajar, no tendría sentido, sinceramente. No tendría sentido. Yo creo que aterrizamos ya como ese ser complejo que somos en un libro, ¿no? O en una obra de arte, en una pintura. Yo creo que ahí uno puede ver todo lo que somos y no lo podemos explicar, porque tampoco nos bastaría con un libro, ¿no? Nos faltarían muchísimos libros más. Pero esa es la magia de la literatura, ¿no? Y de las artes, ¿no? En general, para mí. Perfecto. Sí. Ya ya direccionándonos a la parte ya más particular, y usted ya teniendo publicado su libro de poemas, ¿no? Que soy una piedra. Para usted, como poeta, porque así ya se le considera poeta, ¿qué definición, qué concepto usted le da a la poesía? ¿Qué es la poesía para usted, para Catherine Rengifo Saldaña como poeta actualmente? ¿Qué es la poesía? Bueno, nuevamente, ¿no? Como acabo de decirte, la poesía para mí es este lenguaje que me permite abrir mi corazón
a las demás personas. Es este inusual idioma universal, ¿no? Porque un poema no necesita de un idioma, de una escritura que similar a la nuestra, ¿no? Un poema, si tú lo encuentras, bueno, si hay un poema traducido o no, inmediatamente te conectas con él y te cambia la vida. Y explota tu mente y tu corazón y te abre hacia muchas cosas que tú tenías de repente parametrados, te hace romper paradigmas, te hace ver más allá. Para mí eso es la poesía. Y nos conecta, es ese hilo, ¿no? Que nos conecta de corazón a corazón. Porque si no, de otra forma no te cala. Y el poema no te llena, no te llega al corazón. La poesía tiene que ser eso. Muy aparte de la estructura, de la sintaxis y de todo esto que sí es bueno, ¿no? Que sí es bueno conocer y que en el trayecto del oficio de escribir uno va conociendo. La poesía tiene que tener alma, ¿no? El poema tiene que tener corazón. Sí. Y eso Perfecto. es lo que yo... Uh-huh. Perfecto. Usted mencionó a varios poetas, a Blanca Varela, a César Calvo, a Julia del Prado, a Ilson, ¿no? Y entre otros autores, a César Vallejo. ¿Qué opina usted sobre la poesía actual? ¿Cree que ha evolucionado a diferencia de las generaciones anteriores? ¿Por qué se habla mucho quizás de autores de generaciones anteriores que de las generaciones actuales? ¿Cree usted que la poesía está en evolución o se ha quedado quizás en pausa en el tiempo o no hay más temáticas que descubrir quizás dentro de la poesía actual? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Hay evolución en la poesía actual? Sí, yo he visto que sí, y quizás ahora recién se están dando, y esto es algo muy importante que yo quiero recalcar, se están dando los espacios para que más poetas, jóvenes poetas, puedan exhibir su poesía justamente, ¿no? Y bueno, el Ministerio de Cultura también está haciendo ahí un trabajo que yo pienso que debería articularse, ¿no? Articularse con la parte más artística. Pero de que sí ha evolucionado, sí, yo siento que sí. Justamente ayer, hace unos días, se publicó este libro, se hizo la presentación de esta muestra de Esa casa existe, donde están 28 poetas y he podido leer a los 28 y me he quedado pues asombrada, ¿no? Asombrada de las distintas voces, de las distintas aristas que cogen para un solo tema y no solamente hay referentes bueno, supongo de sus, porque sí encuentro algunos referentes en algunos poetas, pero no, ya se salen de los referentes, ¿no? Ya son voces propias, ya no, ya no son estas voces que tú dices, se parece a se parece a lo, o hay reminiscencias de este poeta o del otro, ¿no? Yo, al menos en mi poca experiencia, siento esto, ¿no? Siento que sí hay poetas que están ya
dando que hablar y ganándose un sitio actualmente, ¿no? Bueno, en el medio limeño, pero pasa que falta, como te digo, una articulación, ¿no? Falta conectar, por ejemplo, los poetas amazónicos que no tienen mucha difusión, casi invisibilizados, poetas de la sierra, de la costa que no se conocen, no hay eventos que de alguna forma nos conecten, ¿no? Hay eventos aislados, ¿no? Hay ferias por aquí, por allá, pero no, siento que en eso sí nos falta bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber un análisis? Quizás hay muy pocos, ¿no? El único, el señor Vigil, que se da pues el tiempo y el trabajo de estudiar, ¿no? A la poesía peruana. Me parece que el último que hizo fue hasta el 2000, ¿no? Y a las poetas mujeres también, ¿no? A la poesía femenina, que también es maravillosa, es genial poder leer a una poeta femenina, ¿no? Lo digo no porque yo sea mujer, sino porque me parece que es otro universo, ¿no? La cabeza, el sentir de una mujer te da otro contexto de las cosas. Y eso yo lo aplaudo y es algo tan rico, ¿no? Poder leer la poesía femenina y que actualmente están teniendo bastante vitrina, ¿no? Que ya no se debería estar, al menos en el siglo que estamos, ya no se debería estar siempre recalcando, ¿no? El tema de que es poesía femenina, poesía escrita por mujeres. Ya no se debería recalcar, ¿no? Pero sí hay mujeres que realmente escriben muy bien, muy bien. Perfecto. Ya ahondando acerca de sus libros, ¿cuáles son las temáticas principales en sus libros, ya sea en narrativa y en poesía? O si es que prefiere también en poesía, quizás haciendo particularmente. ¿Cuáles son esas principales temáticas que usted aborda en sus libros, tanto en narrativa y tanto en poesía? Bueno, yo creo que siempre, no sé si será mi idiosincrasia amazónica, tengo esta como visión amazónica todavía presente. Creo que ese sería uno de los temas que yo eh, trato o es lo que siempre está llegándome con la inspiración, ¿no? La naturaleza, me inspira muchísimo la naturaleza. El tema de la muerte, pero como algo, como algo que está más allá, ¿no? De nuestro conocimiento. Eso también es por la cosmovisión amazónica, ¿no? El tema de la familia, el tema de los ancestros. Creo que la sabiduría de nuestros abuelos no puede quedarse en el olvido, ¿no? Y continuando con esa misma idea, creo que nuestros abuelos no son, no son bien vistos ahora en la actualidad, ¿no? Creo que los abuelos son los más invisibles en esta sociedad que es tan fría, ¿no? Los niños y los abuelos. Entonces yo siempre les dedico mis poemas a los niños y a los abuelos, que son los más olvidados, que quizás cuando uno llega adulto, yo pienso y me doy cuenta conmigo misma, porque uno hay que empezar hablando por uno, yo me doy cuenta que
a veces uno se olvida cómo fue ser niño, ¿no? Lo duro que era ser niño en un mundo de adultos, ¿no? Donde tu voz es siempre callada, ¿no? Donde tienes que esperar, donde te piden paciencia. Y lo mismo con los ancianos. No sabemos cómo se siente ser viejo, porque uno aún es joven, porque todavía nos sentimos jóvenes, ¿no? Y no nos damos cuenta de la realidad que se vive con la vejez, ¿no? Cuando el ser humano empieza a envejecer y somos insensibles frente a ello, ¿no? Entonces, a pesar de que, como te repito, los ancianos tienen tanta sabiduría, nuestros abuelos guardan tanta sabiduría que deberían ser pues respetados y venerados, y deberíamos estar acudiendo siempre a ellos cada vez que necesitamos de un consejo o de un abrazo, ¿no? Principalmente eso, que es tan necesario ahora, ¿no? Ahora que vivimos en este mundo, mira que estamos en una pantalla, mirándonos frente a una pantalla, ¿no? ¿Cuánto falta me hace, por ejemplo, el abrazo de mi abuela, de mis abuelas? Perfecto. Entonces, ¿se podría decir usted que cuando escribe sus libros, usted piensa en el lector? Sí, más que pensar en el lector, pienso que esto que estoy escribiendo también lo sienten ellos, ¿no? Pienso que de alguna manera en estos versos o en mis historias nos vamos a encontrar. Me van a encontrar, me van a leer y van a poder decir, oye, sí, ¿no? Oye, esto sí también me pasó a mí. Oye, es verdad, no sé, o sea, y nos vamos a encontrar en este mundo de letras, ¿no? Si de alguna manera es pensar en el lector, bueno, sí, ¿no? De esa manera creo que sí. Pero no pienso, o sea, no escribo con esta corrección así, ¿no? Como que estoy en estos límites, ¿no? Del lector, sino que pienso que ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Como te repito. Bien, ahora vamos a hablar de su libro, ¿no? Este libro de poemas que usted publicó. Acá hay una autora de Magni Soto, dice, ¿no? En la poética de Catherine Rengifo encontramos referencias a la Amazonía, generando una sensación de no pertenencia, incluyendo alusiones a aves y otros seres del reino animal. Esto indica una indagación en la relación del individuo con el vasto entorno amazónico, así como una conexión en la fauna local. La sensación de no pertenencia refleja la experiencia de alguien ajeno a ese entorno o una reflexión sobre la fragilidad de la presencia humana en la naturaleza, ¿no? Y tenemos una anatomía ¿no? De eso, soy una piedra, ¿no? ¿No? Habla usted que es la autora de Sinopsis, ¿no? Es un libro que plasma en cada página versos cargados de emoción, amor, ternura, fuerza, sentimientos maternos y amor a la mujer, ¿no? Que ha publicado con Ángel de Papel Editores, el género de poesía contemporáneo, que procede de Tarapoto, Perú, año de publicación 2025, ¿no? Que es para público en general, ¿no? Lo que hace, ¿no? Incluso la editorial dice que es un libro que plasma en cada página versos cargados de emoción, amor, ternura, fuerza de sentimiento materno y amor por la mujer. Ahora cuéntenos usted cómo nace este libro, cuánto tiempo le demoró escribir y por qué ese título, por qué el título del libro. Cuéntenos todo sobre el génesis de este libro. Bien, este libro nace en la pandemia, ¿no? En el 2020 más o menos. Ya varios amigos me decían que escriba, o sea, que publique, ¿no? Que publique, porque yo me presentaba en todos los recitales con mis versos sueltos en hojas impresas o leyendo del celular, como casi siempre se estila. Y bueno, no me animaba realmente, no me animaba a publicar, quizás porque no sentía la necesidad de publicarlo. No,
sí, no sentía la necesidad. Esa es la palabra. Y en el 2020, ya con la pandemia, ahí sí, ahí ya siento esta necesidad de tener estos versos publicados. En principio porque viajo a Tarapoto y me encuentro con con mi abuelita, con mi segunda abuelita, con mi abuelita materna, perdón, ya en sus últimos días de vida y totalmente irreconocible, ¿no? La abuelita con la que yo había crecido, con la que había vivido tantas buenas experiencias, ya no estaba, ¿no? Entonces, se vuelve como una misión para mí dedicar estos poemas a mis abuelas, ¿no? Mi abuela paterna ya había fallecido y también me quedo con ella, no sé, tenía con ella también ahí, ¿no? Algo pendiente. Y eso fue lo que me impulsó a publicar, ese pendiente que yo sentía que les debía algo a mis abuelas, ¿no? Y que de alguna manera ellas me reclamaban en sueños, porque esta idea y estos, casi la mitad de los poemas me llegaron en sueños. Y luego ya yo los fui transcribiendo así como a la loca y luego trabajándolos y bueno, por eso es que me demoré también bastantes años, ¿no? Y con Michael nos conocemos, tenemos una amistad también más o menos desde el 2018 y yo confío mucho en su trabajo, admiro mucho su trabajo, ¿no? Ángeles del Papel, aparte que ese nombre es precioso, ¿no? Es Ángeles del Papel, es una de las editoriales independientes a las cuales más admiro y sigo su trabajo, ¿no? Sus publicaciones, los libros que tiene ese sello, me gusta muchísimo, ¿no? Y bueno, pues un día conversando así con Michael, ya me terminó de convencer, ¿no? Me terminó de convencer y empezamos a trabajar en cómo iba a ser más o menos digamos, la estructura y yo no quería que el libro tenga prólogo, ¿no? No quería, quería más que nada que el libro salga así, lo más sencillo y lo más, sin desnudo, ¿no? Lo más desnudo posible. Que solamente estén los poemas, porque justamente mis abuelas eran así, ¿no? Eran mujeres sencillas, eran mujeres fuertes y amorosas, ¿no? Y eso quería que esté impregnado en el libro. Y pues el título fue gracias a Michael también, porque yo le había puesto un título que era Luz Azul, que es un palíndromo. Entonces quería darle ese enfoque un poco más místico, ¿no? Y también porque el color azul es un color muy importante en mi vida y como está ligado también a la pintura, ¿no? Porque hay varios poemas que también tienen que ver con el arte, con la pintura. Pero bueno, finalmente Michael me dijo que no, bueno, vamos a ver, lo dejamos ahí y seguíamos trabajando en la portada, ¿no? Que tampoco le agradaba mucho. Y está bien porque el trabajo del editor es ese, ¿no? Yo confío mucho en el trabajo que hay detrás y que no tiene nada que ver con el trabajo que hace el autor, el poeta, ¿no? Me parece que eso es importante también a la hora de una publicación. Exista esta relación, esta conversación, no llegar a un acuerdo, estas peleas, no sé, qué sé yo. No peleas, ¿no?
Bueno, Michael sabe ya también a qué me refiero con esto. Y finalmente yo escribí un poema que lo incluimos al final, ¿no? Y el poema se titula Soy una piedra. Y este poema es el que más resume el espíritu del libro. Y cuando lo leí, porque era un poema inédito, lo leí en un recital de mi amigo de Días Circulares. Los amigos de Días Circulares me invitaron y decidí leerlo porque nos pidieron un poema corto y este poema es cortísimo, ¿no? Entonces, ya al bajar, le digo, bueno, Michael me dice, ¿no te parece que ese debería ser el título de tu poemario? Y bueno, ya ahí también yo coincidí con él, me pareció que sí, inmediatamente se nos abrió el camino, ¿no? Y lo visualizamos ya, era el título realmente del libro. Ujú. Y Perfecto. estoy feliz, sí, estoy feliz de que ese sea el título finalmente. Sí. Perfecto. Ahora háblenos un poco de este libro que tiene, bueno, ya vemos así, antología de varios cuentos. El vuelo de tu mirada tiene varios cuentos, que es una narrativa femenina amazónica. ¿Usted recuerda, o me supongo que sí, que con qué cuento participa en este libro? ¿Qué temática tiene ese libro que participó en este libro? Ah, ya, sí, mire, Yara Ediciones nos convoca empieza a hacer un seguimiento a casi todas las poetas y escritoras amazónicas, incluyendo países del Ecuador, Brasil, Colombia. Ha llegado a incluir a varias hermanas de esos países, ¿no? Entonces, el trabajo que hizo Melissa Mendieta es un trabajo maravilloso de hormiga y ya son 3 libros que hemos sacado con Yara Ediciones, ¿no? El primero fue cuentos, que son, yo saqué mi cuento que está, bueno, dentro del realismo mágico y el cuento se titula La Perla. Mamá, por favor. Espérame, Dile a mamá que le dile por favor. La Perla del Río se titula mi cuento. Es, mi niño está ahí. Y está dentro del realismo mágico, ¿no? Luego, posteriormente, sacamos el libro de poesía, ¿no? Que también pertenece a esta colección del vuelo de tu mirada, pero poemas, ¿no? Ahí tengo 2 poemas que hablan, que se titula Me pinto el corazón, y el otro poema, si no me equivoco, es Mendigos moribundos. Es un poema bastante simbólico, bastante fuerte también. Y ahora hemos sacado la publicación de cuentos fantásticos. En estos cuentos fantásticos ya se ve cuentos un poco más maduros. Veo que hay una temática mucho más fuerte, ¿no? En la que hemos coincidido varias de las autoras. Ahí estoy con mi cuento Mi árbol de la felicidad, que aborda el tema del duelo, de cómo las mujeres asumimos el duelo, ¿no? La pérdida de un ser querido, que es muy diferente a cómo lo sienten o lo aborda el hombre, ¿no? Y fue muy interesante para mí poder tocar este tema, y le agradezco muchísimo pues a Melissa el que nos haya convocado, el que nos haya reunido nuevamente, ¿no? Con esta temática de cuentos fantásticos
que es bien difícil, de verdad, hacer un cuento que se salga un poco de lo que es los relatos, ¿no? Los relatos amazónicos tienden a tener estas leyendas, estos mitos, y agregarle un poco más de la literatura universal fue muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, el libro está genial, se los recomiendo. Si gustan adquirirlo, no duden en escribirme en mis redes, ¿sí? Y también un poemario, por supuesto. Perfecto. Pasando ya al ámbito más personal, ¿cómo se considera usted, creyente, agnóstica o atea? Creyente, agnóstica. Perfecto. Bueno, perfecto. esas alternativas yo creo que creyente, ¿no? Creyente, sí. Creo que así como la poesía tiene que haber un dios, un creador o varios dioses, ¿no? Yo creo que hay varios dioses. Para mí son varios dioses. Pasando al ámbito ya más ideológico, creo que sobre esta pregunta ningún autor o poeta ha podido quizás evadir, porque siempre sus lectores y sus seguidores quieren saber de qué lado está. ¿Cómo se considera usted en el ámbito político? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro? ¿O usted es anarquista? ¿O usted no tiene o no quiere saber nada de la política? No, mira, no puedo dejar de ser un ser político, eso sí, no. O sea, si yo veo una injusticia en mi país o en el mundo, alzo mi voz y doy mi opinión. Y eso me convierte ya inmediatamente en un ser político, ¿no? Y no podemos dejar, por más artistas que seamos, de ser seres políticos, ¿no? Pero de ahí a ubicarme dentro de una ideología de derecha o de izquierda, no, no podría. No. Yo siento que abogo más por los ideales universales, ¿no? Que son el bien común, la democracia, aunque la democracia para mí ya está entre comillas, ¿no? Porque siento que hay hilos invisibles que hacen de la democracia una burla, ¿no? Somos simples títeres realmente. Y no, nos queda simplemente seguir trabajando, ¿no? Seguir adelante, pero sin dejarnos pisotear, ¿no? Por el poder, sobre todo. Yo creo que si de derecha o izquierda, yo creo que es el poder el que manda, ¿no? El poder te convierte en derecha o en izquierda, quieran o no. Así se molesten conmigo mis amigos de derecha y de izquierda. Yo creo que al final el poder es quien los coloca de un lado o de otro. Al final, digo, ¿no? Perfecto. ¿Usted qué opina sobre el feminismo actual? ¿Cree que está cumpliendo su rol como tal dentro de la sociedad actual? A diferencia de las generaciones anteriores, como por ejemplo Simone de Beauvoir, ¿no? Que hicieron buenos aportes con la intelectualidad, cosa que el feminismo actual, pues, hace quizás protestas, quizás al desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opina usted del feminismo actual? Mira, tengo que mencionar también a Adela Montesinos, que fue también una gran defensora de las mujeres de su tiempo. Y a Miguelina también de Yurimaguas, que ella fue una de las primeras litigantes, si no me equivoco, reconocidas en el Perú. Y por poner si vamos a hablar de feminismo actual y feminismo de antes, ¿no?
Yo creo que yo soy feminista y simplemente no creo que nadie no sea feminista, no creo que nadie pueda decir no debo ser feminista o, o no debe existir el feminismo. Porque ¿qué cosa es el feminismo? El feminismo es defender los derechos de la mujer. Que la mujer no sea vista como un objeto sexual, que la mujer no sea vista simplemente como un objeto inferior, como un ser inferior. Entonces, si entendemos eso por feminismo, creo que ningún ser humano podría decir no estoy a favor del feminismo. No, no creo que si mi pareja, si mi esposo, si mi hermano, si mi vecino me dice ¿por qué eres feminista? ¿O por qué hablas del feminismo? Si yo simplemente estoy defendiendo mis derechos, ¿no? Mis derechos como persona, derechos que son reconocidos para los hombres y han sido siempre reconocidos para los hombres de manera tan natural. ¿Por qué para las mujeres no puede ser visto también de esa forma, ¿no? De una forma natural? Yo creo que seguiremos repitiendo la palabra feminismo, 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 hasta que se acabe, ¿no? Hasta que se extinga esa palabra, porque ya no existirá más personas que tengamos que estar defendiendo a la mujer, porque la mujer ya logrará su lugar en este mundo, en esta tierra que conocemos, y habrá logrado alcanzar los mismos ideales que tiene cualquier ser humano. Y ese día dejaremos de hablar del feminismo. Y ese día dejará de existir esa palabra quizás, ¿no? Será una palabra lejana, será una palabra, diremos, alguna vez se habló del feminismo, ¿no? Porque ya no será necesario. Y ese es el día que yo espero. El día que yo espero que mi hija lo viva, que mi hija lo sienta, y mi hijo también, y sus hijos, y los hijos de mis hijos, y así. Espero que ellos lleguen a vivir en una sociedad así, ¿no? Donde no tengamos que recalcar siempre el tema del feminismo. Así es, mi compañero. ¿Qué libro está escribiendo ahora? Ahorita estoy en cuento infantil, en literatura infantil. Quiero sacar todos los cuentos que yo les he escrito a mis hijos, que yo les contaba a mis hijos desde que eran bebitos, y dedicarme un poco más a esas semillitas, ¿no? Que son los niños. Sí, en eso estoy. Bien, le voy a hacer 5 preguntas sobre libros y usted me responde de una forma concreta y precisa, ¿ya? Ay, Dios mío, no, espera. ¿Qué libro te cambió la vida? Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. ¿Cuál es el libro más inspirador que ha leído? Creo que el de Elson, El cuerpo enamorado. ¿Cómo se llama este libro? Azul. Tiene algo que ver con el cuerpo. Ya me confundí del título. Pero sí, creo que cualquiera de ellos. ¿Qué libro regalaría siempre? ¿Puedo decir el mío? Soy una piedra que regalaría siempre. ¿Qué libro ha leído muchas veces? ¿Qué libro he leído tanto?
¿Cuántas veces? Creo que el de Isabel Allende va con el récord. ¿Qué La libro Casa se de los encuentra, Espíritus. qué libro se encuentra leyendo actualmente? Actualmente estoy con la clase de griego de Han Kang. Bien, ahora cuéntanos dónde pueden adquirir sus libros y cuáles son sus redes sociales donde pueden seguir sus lectores. Sí, sí, claro que sí. Acá está mi librito, lo pueden adquirir en la Oficina de la Poesía Peruana y con Ángeles de Papel Editores y también conmigo, ¿no? Si gustan, me llaman, me escriben. Estoy como Kate Rengifo en Facebook, Instagram. Bueno, he activado el TikTok también gracias a Jonathan y a las confidencias en el tiempo. Y nada, estoy feliz de verdad de esta entrevista y de haber podido conversar y acercarme un poquito más al público. Bien, muy bien. Entonces con nosotros ha estado la escritora y poeta Catherine Rengifo Saldaña. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Ha sido un honor haberla entrevistado, haberla conocido por este medio. Bueno, la entrevista va a salir editado en nuestro canal de YouTube, Harry Confidencias en el Tiempo, lo van a poder ver y algunos fragmentos en nuestras distintas redes sociales. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias por haber visto el programa. Saludos cordiales a todos los que nos han visto y nos han escrito. Gracias, Michael, por haber visto el programa. También es mi editor, ha publicado un libro también conmigo. Y bueno, con nosotros será otra oportunidad. Esperemos que tengamos otro autor o autora en nuestro programa. Gracias por haber visto el programa. Saludos cordiales, un fuerte abrazo a todos los que nos han visto. Buen permiso.